Sean bienvenidos a este nuevo video del canal. En esta ocasión tenemos un video ligeramente diferente. Este video es o compone el inicio de una nueva serie que se llama Tópicos de la Especialidad. Estos videos componen algunos temas selectos o tópicos de los módulos de especialidad de sistemas, TICs o informática, aunque aplica para cualquier carrera que sea afín. El primer tema que vamos a tratar es el concepto de Web API. Así que vamos a empezar. ¿Qué es una Web API? Básicamente es una API sobre la web. Sí, lo sé. No estoy dando ninguna definición propiamente del concepto de Web API. Pero vamos a entrar un poquito en el tema y vamos a ver. Para empezar, ¿qué significa API o API en inglés? API significa Application Programming Interface, o como lo diríamos traducido, interfaz de programación de aplicaciones. ¿Y qué es esto? Bien, un API es un conjunto de funciones o métodos agrupados regularmente en una biblioteca de programación con la cual yo puedo interactuar con programas o sistemas existentes. ¿Sale? Entonces el hecho de que tengamos un API que corra sobre web implica que yo a través de la web voy a poder interactuar por medio de una serie de reglas con varias aplicaciones. Pero vamos por partes. ¿Por qué hacemos Web APIs? ¿O por qué hacemos una Web API? Para que entendamos un poquito, necesitamos retomar un poco de la historia de cómo nacen las Web APIs. Vámonos a los 90s. ¿Cómo era el mundo de la computación en los 90s? Bien, Windows ya existía, aunque a principios apenas nació. MS2 era muy utilizado. Ya teníamos varias empresas que tenían equipo de cómputo. Apple ya existía eventualmente. Pero el Internet no era tan... ¿cómo decirlo? No era tan extendido como ahora. Sí ya existía eventualmente, pero solo algunas empresas y algunas universidades y algunas personas que tenían la capacidad podían utilizarlo. Así que vamos a entender un poquito de cómo funcionaban las empresas en aquel entonces. Bien, las empresas creaban sistemas para su uso interno, regularmente a través de una intranet. Retomamos un poco de contexto que en esta década, si bien la PC se popularizó mucho, el hardware no era precisamente barato, así que las empresas eran de los pocos entes que podían invertir para tener una red como tal. Principalmente esos sistemas de los que estábamos hablando son los equivalentes modernos a lo que hoy conocemos como ERP o CRM, es decir, software que nos ayudaba a administrar los recursos de la empresa y su planeación o en un determinado momento administrar a los clientes y su manejo. Dichos sistemas eran desarrollados a la medida y se regían bajo las decisiones del equipo de desarrollo. Cabe declarar que algunas empresas tenían su propio equipo de desarrollo, pero otros contrataban simplemente a otras empresas. Ya existía este concepto desde aquel entonces. Era una dictadura a nivel de software, por así decirlo. Aunque debo de agregar que no nada más a nivel de software, pues era popular que una empresa, incluso algunas universidades, se llegaran a casar con un proveedor en específico. Es decir, era normal que a lo mejor una empresa tuviera todo su cómputo con IBM, otras que tuvieran equipos a lo mejor con Dell, otros a lo mejor que tengan, no sé, con Compaq, etc. Se casaban con un proveedor en específico. Sin embargo, ya hacia terminar esta década, con el advenimiento de Internet y el mejoramiento de la tecnología a costos más accesibles, las empresas que colaboraban entre sí formaron o buscaron una manera de compartir la información y facilitar sus procesos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos dos empresas que colaboran entre sí, una empresa A y una empresa B. Y vamos a suponer que la empresa A
requiere ciertos componentes o materia prima de la empresa B. Es normal que en este tipo de empresas haya algo como lo que llamamos como orden de compra. Es decir, la empresa A genera una orden de compra en la cual se necesitan ciertos componentes para realizar sus procesos y regularmente va a ser surtido por un proveedor que en este caso podría ser la empresa B. Recordemos que en este momento algunas de las empresas tenían sus propios sistemas y eso implicaba que por ejemplo la empresa A tuviera un tipo de sistema programado a lo mejor en un lenguaje de programación como lo es BASIC o como lo es Pascal y la otra empresa tenga también un sistema propio pero a lo mejor programado en lenguaje C. Significa que cada empresa tiene sistemas diferentes en lenguajes distintos. Y aquí es donde viene el inconveniente. ¿Cómo hacemos para compartir esa información de manera más automática o de manera más directa? Pues como cada empresa tenía sus propios equipos de desarrollo, ahí es donde teníamos un problema. Al ser estos completamente independientes y usar las tecnologías que cada uno considerara que eran las mejores, se volvía complicado la transmisión de información. Agreguemos el hecho de que una empresa podía tener, por ejemplo, todos sus equipos con Dell y otra todos sus equipos, no sé, con HP o a lo mejor con, no sé, con Mac pudiera ser una opción. Y ahí tenemos otro detalle. Puede ser que incluso ni siquiera el mismo tipo de sistema operativo estén ocupando al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se podía resolver esta situación? Bien, un primer intento fue XML-RPC, que citando la Wikipedia dice, es un protocolo muy simple, ya que solo define unos cuantos tipos de datos y comandos útiles, además de una descripción completa de corta extensión. ¿Esto qué significa? En el XML-RPC definíamos una serie de tipos de datos con formato XML, lo cual los íbamos a transmitir a través de un servidor HTTP. Esto permitía el intercambio de información. Así, podíamos tener un web server en la empresa B que envía información a un cliente en la empresa A. Hablamos de un cliente HTTP. Todo esto es a través de lo que hablamos con el protocolo de hipertexto. Y podíamos tener un web server en la empresa A que a su vez se iba a conectar a un cliente, iba a ser accesado a través de un cliente HTTP de la empresa B. Y eso permitía una comunicación más o menos constante. Al estar los dos en XML-RPC, tenían la capacidad de poder intercambiar información independientemente de los lenguajes o sistemas operativos que utilizara cada equipo de desarrollo. Básicamente, cada uno de esos equipos de desarrollo solo se preocupaba por colocar el servidor web, un lenguaje de programación con el cual se soporte la lectura y escritura de XML, se siguen las reglas de XML-RPC y asunto resuelto. Sin embargo, este pequeño cambio de utilizar el protocolo HTTP y colocar ciertas reglas a través de un formato específico, en este caso XML, marca también un cambio de paradigma. ¿Y a qué me refiero? Pues es en este punto cuando damos por iniciada la era de lo que nosotros llamamos los web services, de los cuales podemos mencionar algunos de los más relevantes. Por ejemplo, tenemos a SOAP con su conjunción con WSDL, que ojo, regularmente siempre van juntos, aunque pueden trabajar por separado. Tenemos a Ajax, y no me refiero a la gente para limpiar, simplemente es un tipo de tecnología. Y a las más modernas, entre comillas, REST y GraphQL. Siendo estas últimas dos las más populares en los últimos años. Pero entonces, puedes pensar, ¿los web services son web APIs? Pues de una manera muy minimalista y simplista podríamos decir que sí. Ojo, aquí hay que aclarar algunas cosas. Miren, si ustedes han trabajado o se encuentran con alguien
que ha trabajado con SOAP y WSDL, te van a decir que pues estos dos regularmente agregan capas de control, documentación y seguridad a las aplicaciones. Por algo es muy utilizado en la banca, principalmente. Aquellos que ya hayan adelantado, por así decirlo, y estén trabajando con GraphQL te dirán que más que una API, es más bien un sistema de consulta de información, es decir, me permite hacer queries específicas. Y aquellos pobres seres humanos que nos tocó trabajar con Ajax, sobre todo por ahí del 2007, 2008 y 2009, te dirán que más que un API es una forma un poco extraña o un poco latosa de obtener información y hacer las páginas mucho más dinámicas. Sin embargo, a pesar de que la definición que hemos dado hasta ahorita es muy pero muy obtusa, podríamos decir que sí. Una web API es todos los anteriores, ¿sale? Claro, bajo ciertas circunstancias. Hay que recordar que entonces, para recapitular más bien, una web API tiene el concepto o tiene el propósito de transmitir información entre sistemas operativos, arquitecturas y dispositivos diferentes de manera concisa y sin problemas, o al menos esa es la idea. Bien, hasta aquí vamos a dejar un poquito con este video que nos sirve a manera de introducción. Próximamente vamos a hacer un video donde vamos a trabajar un poquito más con los conceptos de las web APIs pero de tipo REST. En lo que sigue vamos a trabajar específicamente con las REST APIs. ¿Por qué no trabajar con las demás? Bien, en el caso de SOAP y WSDL no es que no se puedan trabajar, lo más popular es que lo trabajen con Java o que lo trabajen con .NET, pero tienen un pequeño detalle y es la razón por la cual ya no son tan populares, por así decirlo, últimamente. Tienden a ser más complejas y requieren infraestructuras, y cuando digo infraestructura me refiero a nivel de plataforma, código y lenguaje, que son un poquito más complejas o un poco más difíciles de mantener. Sin más por el momento, me despido. Antes de terminar, cierto, lo olvidaba. Voy a dejar en la descripción una serie de enlaces para que se pueda visualizar un poquito más este tipo de información. Debo de aclarar una cosa. Desgraciadamente no puedo sustentar completamente con referencias todo lo que he dicho aquí. Porque, por ejemplo, para empezar, XML RPC no nació con el propósito de resolver el problema aquí planteado. Pero hay que aclarar que una de las grandes ventajas que presentó XML RPC precisamente es resolver el problema de la intercomunicación entre diversas empresas. Otra cosa es que XML RPC no fue lo único. De hecho, para que la década de los 90 ya teníamos Corva, que era una manera precisamente de alguna forma de transmitir información entre diferentes arquitecturas y sistemas operativos. Y del lado de Windows, específicamente de Windows, teníamos componentes de comp que en algún momento también ya fueron retirados. No obstante, la idea de estos videos es presentar el por qué existen las web API y pues terminar con la parte de REST. Entonces, como ese es el objetivo, lo hemos presentado así. Invito de cualquier manera a cualquiera a darle un poco más de investigación a estos temas, porque siempre son importantes y relevantes. Sin más por el momento, ahora sí me despido. Hasta luego.